Gracias. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes, cerrando esta jornada de conferencias del día de hoy. Y pues no cabe duda que el café todavía es un renglón muy importante en la economía mundial. Finalmente es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Quiere decir que todos nosotros estamos muy motivados por consumir café diariamente. No sé cuántas tazas de café nos hemos tomado hoy, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese consumo, necesariamente hay una palabra que siempre sale a relucir, y es la palabra calidad, que se ha tocado varias veces hoy durante las charlas. Y cuando miramos esa calidad de café, vemos que hay tres componentes principales. Uno que tiene que ver con la inocuidad de esa taza de café que nos estamos tomando. No queremos que ese café nos haga daño, y no solamente desde la parte de residualidad química que puede tener el grano, sino también de la parte microbiológica, de la parte toxicológica. También de lo que ese café nos puede aportar a la salud, y hablamos de lo que tiene que ver con los componentes funcionales. Recientemente se ha visto el café como un alimento funcional por la parte de antioxidantes que nos puede adicionar a nuestra salud, el mejoramiento de la salud, resistencia a algunas enfermedades y demás funciones que puede tener. Y por último, pero no menos importante, por lo que todos tomamos café, ¿no? Por gusto, por satisfacción. Y esta satisfacción se va moviendo, va cambiando, va siendo dinámica. Y aquí es donde decimos por qué tenemos que mejorar esa calidad de ese café, a quién debemos satisfacer. Cuando nosotros tomamos una taza de café, sabemos que esa taza proviene de una serie de etapas, que son muchísimas etapas, para poder obtenerla, ¿cierto? Y esta taza de café proviene desde la misma selección de la variedad, el lote donde se va a sembrar el cultivo, el clima que interviene en la producción de ese café. Y hay algunos que se atreven a decir que esa primera etapa, esa primera parte, corresponde a un 40% de la calidad de esa taza de café. Otro 40% en el procesamiento primario, que tiene que ver con la transformación del fruto hasta obtener el café pergamino seco, y un 20% en la parte de procesamiento secundario, que tiene que ver desde almacenamiento, transporte, tostión, etc. Entonces, yo vengo de un país caficultor, vengo de Colombia, donde nosotros tenemos 32 departamentos, 23 de los cuales producen café, cerca de 548.000 caficultores en Colombia están dedicados a este cultivo, y ustedes pueden ver en la gráfica que la mayoría de ellos se caracterizan por tener pequeñas áreas en café, menos de 5 hectáreas en café. Esto está ligado también a que ellos hacen el procesamiento primario en sus fincas. Quiere decir que en manos de ellos está el 40% de esa calidad que posteriormente va a ser consumida. Entonces, nosotros en Cenicafé, a lo largo de más de 40 años de historia de la disciplina de poscosecha, donde hacemos investigación para todo lo que es desde la recolección hasta obtener el café pergamino seco, desarrollamos diferentes tipos de tecnologías que van desde la eficiencia de las máquinas para garantizar un proceso de beneficio adecuado, mantener la sostenibilidad ambiental de esta etapa de proceso, con bajos consumos de agua, alto control de casi el 100% del control de la contaminación, y unas recomendaciones técnicas, implementos que ellos pueden utilizar en sus fincas para facilitar la labor sin que sea nada complicado de realizar. No las voy a mencionar aquí, están en la diapositiva, pero van desde la misma calidad de la recolección hasta la obtención del café pergamino seco, utilizando un método muy sencillo para poder tener café en el rango de humedad adecuado. Con estas prácticas nosotros podemos ver que hay una disminución de los defectos físicos que van a tener una relación con la calidad sensorial, y además mediante el uso de estas prácticas podemos determinar cuál es la calidad estándar del café, qué tipo de café se está produciendo cuando no tenemos variaciones al proceso post cosecha, ¿sí?
Entonces es una herramienta muy importante porque nos sienta sobre una base fundamental. Quiero contarles aquí una experiencia que tuvimos a nivel de un proyecto de investigación que utilizando la estrategia de investigación participativa con caficultores. Este fue un proyecto que se realizó en la zona cafetera sur del país, en el departamento del Huila, en el cual el esquema incluía el caficultor, incluía el servicio de extensión, o sea, la asistencia técnica que tiene la Federación de Cafeteros para ellos, y la parte de investigación que la pusimos nosotros. Aquí están los tres componentes. ¿De qué forma lo hicimos? 15 caficultores decidieron investigar en sus fincas qué pasaba cuando aplicaban este proceso con estas recomendaciones y cuando hacían variaciones a las diferentes etapas del proceso. Y de manera general voy a mostrarles aquí que el resultado fue tasa limpia utilizando este proceso, las 7 prácticas, en el 92% de los casos. 92% de las muestras tienen esa capacidad de tener tasa limpia con estas recomendaciones. Y esto es una ventaja al momento de decir qué tengo que mejorar ahora, si este es mi punto de partida, si esta es mi base, si ya conozco esa calidad, ¿cómo debo mejorarla ahora? Aquí tenemos una comparación bastante grande con una diferencia bastante grande cuando se altera alguna de esas prácticas, llámese en el recibo, en el despulpado, en la fermentación, el uso de máquinas, el uso de equipos, cómo pueden afectar y bajar la calidad del café, que es algo muy importante que hemos visto tenido en cuenta. Entonces viene, bueno, yo ya estoy parado en una etapa de la escala, ¿sí?, en el que tengo que llegar hacia un perfil deseado para satisfacer a ese consumidor que me está exigiendo un perfil sensorial distinto. Tengo dos escalones ganados aquí, que son desde la selección de la variedad, ¿sí?, para tener una muy buena calidad física, sumado con las prácticas agronómicas y el sitio de cultivo, y tener tasa limpia. A partir de tasa limpia yo empiezo a mejorar, pero empieza una inquietud muy grande. ¿Qué camino debo recorrer? ¿Por dónde me voy para lograr ese perfil deseado? Y entonces volvemos a la diapositiva anterior donde veíamos nuestra taza de café y vemos que en todo el proceso de transformación hay una etapa que es la fermentación. Y la fermentación, si la definimos, es una transformación por acción de los microorganismos. ¿Transformación de qué? Vemos que la fermentación, es una etapa que además de un cambio físico, está sucediendo un cambio bioquímico. Es la única etapa del proceso donde puede ocurrir un cambio bioquímico que va a interferir en la composición química del grano. Entonces, aquí traigo como referencia lo que son los productos de la fermentación. Nosotros vemos cómo hay productos como el vino, que tiene una historia larguísima de más de 10.000 años, o hay datos que reportan producción de alcohol a partir de la uva desde hace 10.000 años, lo que quiere decir que es un producto muy evolucionado en esta parte de fermentación. Lo mismo para el caso de la producción de cerveza, ¿sí?, y un producto un poco más cercano a lo que es el café, que es el cacao, también tiene 3.000 años, más de 3.000 años de historia en la evolución de la fermentación para poder producir un sabor diferente, para poder manipular la fermentación. Si miramos el café es reciente en la historia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos que en estas etapas, en estos productos, hay una tecnología que ha avanzado, que ha ganado, que podemos acopiar de pronto a la producción de café y sacar todo el provecho de este proceso de fermentación. Pero tengamos en cuenta algo, en estos productos nosotros consumimos directamente el producto de la fermentación, en café no. En café nosotros hacemos la fermentación sobre el mucílago de café y luego lo retiramos y luego continúa un proceso de transformación. Entonces el gran desafío es ver qué sucede, por qué ese cambio que sucede en el mucílago tiene que atravesar un montón de capas para poder cambiar la composición química del grano, ¿verdad? Entonces ahí es un reto bastante grande que se nos vuelve en ese momento. Lo que sí sabemos
es que cuando ocurre la fermentación hay una formación de ciertos compuestos. Aquí podemos ver algunos alcoholes, algunos ésteres, algunos aldehídos, cetonas, que se producen solo por efecto de la fermentación, que cuando no hay fermentación, este es un café que fue obtenido por desmucilaginado mecánico, los compuestos que están provienen del fruto, pero ustedes ven las concentraciones son muy diferentes a cuando tenemos un producto con fermentación natural. Y estos productos se pueden asociar a diferentes perfiles sensoriales que podemos ver en la gráfica. Quise traer esta gráfica para mostrarles un poco lo que es la evolución en el conocimiento de la fermentación. Hablábamos de la uva de 10.000 años, ¿verdad? Esto es una gráfica que me genera una base de datos académica donde hay documentos técnicos y científicos de resultados publicados. Entonces yo busqué 3 palabras claves acá, son fermentación, café y calidad, y el resultado fue que generó 340 documentos. Y si nosotros vemos en el histórico, ustedes pueden ver aquí que solamente en los últimos 10 años hay una producción de cerca de 50, 60 documentos anuales que nos están mostrando cómo evoluciona el conocimiento de la fermentación en café, en cualquier tipo de proceso, seco, semiseco, húmedo, pero que nos están mostrando que somos muy niños, somos muy prematuros para tener un conocimiento ya cercano de lo que es la fermentación en café, pero que estamos avanzando en el proceso. Entonces, aquí es donde viene algo que me gusta mucho mencionar, y es cómo podemos modificar esa fermentación de una manera intencional, que la podamos manipular, que la podamos modificar para hacer del proceso algo que yo desee. Y hay una parte clave que son los microorganismos que actúan aquí. Y estos microorganismos dependen de muchísimos factores, pero yo solamente voy a resaltar aquí 4, que son el tipo de sustrato que proviene del fruto directamente, la temperatura, los cambios de acidez y el tiempo de la fermentación, que nos van a producir como primera medida la degradación del mucílago, que es necesario que se dé, que es una transformación física que se debe dar, y es el objetivo inicial de la fermentación. Podemos percibir crecimiento microbiano, consumo de sustratos, aumento de temperatura, de acidez y producción de compuestos que generan ese cambio químico. Pero teníamos que estamos resolviendo ya muchas dudas: de dónde provienen, cuántos son, cuáles son, cómo actúan para poder lograr ese resultado que estamos esperando. Y hoy en día ya sabemos que la mayoría de ellos proviene del fruto y proviene de la máquina, de las máquinas que están instaladas en la finca, en las fincas, y que son muchísimos. Hoy en día la ciencia, el desarrollo de las técnicas de las omics que nos ayudan a secuenciar el ADN de los microorganismos y a identificar quiénes están allí, cómo están actuando, nos ayudaron a identificar que ya hay más de 500 especies de bacterias asociadas a la fermentación de café y más de 250 especies de levaduras. Y ya sabemos cómo se comportan, que empiezan primero trabajando un tipo de bacterias para dar paso a otro tipo de bacterias, apagando unas que no deseamos, fomentando la actividad de otras que sí deseamos tener, y al final aparecen las levaduras como las grandes transformadoras de estos compuestos, entre otros grupos funcionales. ¿Cuál es el punto de partida? Y cuando nosotros miramos todo lo que tiene que ver con esta parte de procesamiento, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que debemos utilizar este tipo de frutos para una buena fermentación, porque si utilizamos este tipo de frutos o este tipo de frutos en procesos muy prolongados, podemos estar deteriorando la calidad del café o no obtener el resultado esperado. Además, cuando vemos en la parte física, sabemos que son los frutos que tienen mayor materia seca, mayor cantidad de sólidos solubles, mayor cantidad de azúcares, de contenido de mucílago, de agua, que nos van a permitir hacer un proceso de fermentación adecuado. Entonces empezamos a definir cómo modificar esa actividad microbiana, y hay algo que es muy importante y básico de cualquier proceso de fermentación, y es la temperatura. Si nosotros, una vez
reconocemos que los microorganismos que están trabajando la fermentación en café son los que se clasifican dentro del rango de los mesófilos, es decir, que actúan entre 15 y 45 grados, debemos modificar esa temperatura. Y aquí les traigo el ejemplo de lo que es la temperatura media de la zona cafetera colombiana, que está entre 17 y 23 grados, y vemos cómo esa temperatura se puede influenciar por la altitud del cultivo, por la cantidad de café que hay en la fermentación, por el material del tanque. No es lo mismo una fermentación en un tanque en acero inoxidable que en un tanque que tiene capas de ladrillo, cemento y otras cosas que permiten un calentamiento diferente de la masa. Incluso la influencia de los cambios de temperatura durante el día y la noche van a influir en ese comportamiento de la fermentación. Algo como lo que está mostrando esta gráfica en la línea verde, en la que se ven los cambios entre el día y la noche de la temperatura. Entonces, quisimos diseñar unos experimentos en los cuales pudiéramos mantener una temperatura controlada desde el principio, y seleccionamos dos temperaturas de trabajo que fueron por encima y por debajo de la temperatura del ambiente, 30 y 15 grados. Para esto utilizamos este equipo que nos permitía controlar la temperatura y medir otras variables adicionales, en donde aprendimos mucho de cómo controlar la temperatura y vimos que es una variable bien compleja de controlar en la fermentación. Se requiere homogenización de la masa, se requiere movimientos suaves y lentos que permitan esa homogeneidad de la temperatura. Y un primer efecto que vimos es que esa fermentación se prolonga durante bastante tiempo, incluso cuando se está trabajando con 30 grados, porque se modifica el comportamiento de las comunidades que están allí. Es más evidente cuando trabajamos temperaturas más bajas, obviamente, casi que se duplica el tiempo de fermentación con respecto al tiempo tradicional, de un proceso tradicional o sin control. Y vemos otra respuesta que es la que realmente nos está mostrando cómo la actividad microbiana está distinta. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica el comportamiento del pH cuando se trabajó a 15 grados. Esta fermentación estuvo la mayor parte del tiempo con un pH cercano a 4. Eso nos está indicando que hay una población microbiana que está trabajando diferente que cuando no hay control en la fermentación, como es este caso de la línea verde que estamos viendo acá, que alcanza valores por debajo incluso de 3.5 de pH, mostrando mayor acidificación de la masa. También evaluamos estas temperaturas en diferentes variedades. Estas son 3 variedades que son producidas en Colombia, resistentes a la roya, de muy buena calidad, y vemos cómo se comportan diferente. Por ejemplo, la variedad Castillo, que es la que tiene mayor área de producción en el país, responde muy bien a esos cambios de temperatura, a esos controles de temperatura, mientras que esta variedad Cenicafé 1 requiere de unos procesos más prolongados o diferentes para poder hacer un cambio en la calidad. También evaluamos el tema de la altitud, la producción de café en diferentes altitudes. Ustedes saben, Colombia está sobre la cordillera de los Andes y nos mostró un resultado muy bonito. Nos separó la producción del café en 2 grandes grupos, por encima y por debajo de 1600. Un café de mejor calidad con control de temperatura cuando tenemos altitudes mayores de producción de 1600 metros y por debajo de 1600, sobre todo por debajo de 1400 metros de altitud, no es posible tener un control a 30 grados porque se puede deteriorar la calidad del café. ¿Qué otra opción puede haber? Modificar las condiciones de ese sustrato. De una forma sencilla es realizando fermentaciones en fruto. Esta mañana cuando recorría los stands, varios productores me hablaban de la doble fermentación, cereza previa, tiempos de reposo, ¿sí? Es lo mismo. Es dejar un poco más el grano en contacto con esos azúcares de la pulpa que migren un poco hacia el proceso de fermentación de mucílago y que se pueda ver posteriormente en el despulpado, fermentación, y en la taza se perciban esos diferenciales. Aquí tenemos la comparación de 2 métodos, el Fermaestro, que tal vez algunos de ustedes conocen,
Es un método estándar que fue diseñado para determinar exactamente cuál es el punto de lavado del café, cuando la remoción de mucílago se finalizó, o sea, cuando la fermentación está con este método no tenemos ni sobrefermentación ni fermentación incompleta. Y los resultados de fermentación en fruto. ¿Qué estamos viendo aquí? Tenemos más intensidad en los dulces, en los frutales, frutos rojos, vinosos, algunos herbales y reducción de la astringencia, mostrándonos con un corto tiempo, porque este es un corto tiempo el que tenemos en esta gráfica, que los podemos comparar los dos porque utilizamos el método científico en esta parte para poder determinar no solamente el efecto, sino la variabilidad, podemos determinar el efecto sobre la tasa. Hay otra parte que yo llamo restricción de oxígeno, pero que en el argot académico se ha denominado fermentación anaeróbica autoinducida. Y tiene que ver con la evacuación de ese CO2, de ese oxígeno que puede estar entre los granos y llenar ese espacio vacío desplazando el oxígeno por el CO2 para que se genere una atmósfera anaerobia desde muy tempranas etapas de la fermentación. ¿Qué es esto? Promover a que comunidades microbianas que no necesitan, que pueden trabajar con condiciones anaerobias, lo hagan desde tiempos más iniciales de la fermentación. Tenemos la misma comparación aquí. Aquí ustedes ven resaltadas las notas vinosas, de pronto algunos herbales favorables y la reducción de la astringencia sobre todo. Entonces miren ustedes que la escala no es tan grande, miren que la escala se reduce a 5 pasos, en los cuales nuestra misión como Cenicafé son 2 cosas. Una es la parte de experimentadores que trabajan en las fincas, que hacen sus ensayos en las fincas para lograr un perfil, pero nosotros en Cenicafé, nuestra misión es identificar esas variables, esas modificaciones que pueden tener impacto en la tasa, identificar bajo qué condiciones funcionan y bajo cuáles condiciones no. No es lo mismo un café de una finca a otra o qué variabilidad puede estar asociada en ella y poder suministrar la información para modificar esa condición que me permita avanzar en lograr el perfil deseado y sobre todo reducir la variabilidad para lograr la consistencia y satisfacer al consumidor que finalmente es el que está pidiendo ese café. Esto es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias.